Entonces, bueno, habíamos hablado un poquito ayer ya de algunas cuestiones que tenía planteado abordar hoy. De igual manera voy a volver a hacer como un pantallazo y hoy más nos centramos en lo que sería la parte de población y muestra, ¿sí? Ayer hablé un poquito de algunos instrumentos y hoy voy a complementar, como les mencioné, con ejemplos. Les voy a mostrar papers, tanto de validación de instrumentos como también de ya artículos con los instrumentos aplicados. Ok, bueno. Para el efecto, les voy a mostrar algo para entrar un poco en lo que es población y muestra, les voy a mostrar un documento que yo utilizo o lo preparé para mis estudiantes bueno, tengo estudiantes del tercer año de la carrera, en donde se tiene metodología de la investigación 2 y del último año, que sería tutoría de trabajos finales de grado. O sea, se hace investigación tanto en el tercer año como en el último año. Ojo, tampoco es que, tiene la producción científica importante en mi universidad, sino que de que se hace porque se tiene que hacer. De ahí a que los trabajos se publiquen, bueno, un muy bajo porcentaje se llega a publicar o se llega a culminar así como para publicar. Bueno, les muestro y les había hecho hincapié de que depende mucho de los formatos que ustedes les pidan, como para protocolo o como para tesis o para lo que fuere, en su universidad o en donde ustedes tienen que presentar, por ejemplo, para aprobación de un comité de ética. Depende mucho y eso tiene ciertas variaciones. Este es un documento estándar, un formato estándar de protocolo de investigación que tiene mi universidad y bueno, ellos nos dicen ustedes van a hacer investigación, no usen esto, ¿ok? Es un protocolo bastante amigable porque no es tan extenso, no ahonda en cuestiones que suelen ser muy tediosas, como un marco teórico así amplio, sino que va más a lo puntual, se centra más en la metodología, en ver si realmente el estudio está bien planteado, en esa anatomía y fisiología de la cual hablamos ayer, ¿sí? Bueno, van a ver un poco, o sea, les muestro así para que vean un poquito y hagan una comparación con si ustedes tienen otra matriz de protocolo en su universidad, a ver qué similaridades o qué diferencias tienen. Ok, acá por ejemplo hay una ficha técnica. Esto que está en rojo es nada más un ejemplo que pongo. Se ponen los detalles a grandes rasgos del proyecto, como sus nombres, la fecha, lugar, año, etc. Luego, en un primer término hay un apartado para el resumen, ¿sí? Que en este caso pide un resumen estructurado. Que ayer habíamos hablado que hay dos tipos de resúmenes, ya sean estructurados o no estructurados. El estructurado lleva como subtítulos o subítems, ya sea introducción, objetivo, metodología, etcétera. Y el no estructurado es un texto de seguido, claro, en el mismo orden, o sea, siempre la introducción o el objetivo general primero, luego la metodología y así, pero sin los titulitos. Bien, y este pide resumen estructurado que tenga introducción, objetivo general, metodología que incluye el diseño, criterios, variables y técnicas de recolección de datos, además del alcance del estudio. Si ellos piden esto, que tenga el resumen, tenga que tener esto y no, no piden más que eso, como para que tengan una idea a grandes rasgos de cómo está planteado el proyecto. Bueno, luego la introducción. La introducción, me imagino que habrán ya ahondado un poquito en lo que es búsqueda bibliográfica y cómo se plantea la introducción, ya sea de un protocolo como de un trabajo ya para publicar. Generalmente una introducción tiene que tener una presentación del tema. Yo personalmente, como lo aprendí, es dividiéndolo en párrafos, ¿sí? Una introducción no tiene que ocupar más de una página o página y un párrafo, o sea, 500 páginas, 500 hojas, perdón, 500 palabras o 600, 700 tal vez máximo. Entonces, acá está más o menos el esquema que se tiene que seguir. Tenemos presentación del tema, antecedentes con base en, tendría que ser, a lo que se conoce a nivel mundial, regional y local. También la identificación y delimitación del problema.
Entonces yo suelo decirle a los chicos, bien, primero por supuesto les enseño a hacer lo que es búsqueda bibliográfica, citación, normas de Vancouver, ¿sí? Porque eso tienen que manejar para poder hacer esto, porque acá sí se involucra parte teórica. Tienen que hacer una redacción ya con algunos datos de bibliografía o de literatura científica. Concepto general, lo hacen en un párrafo, de repente con 7, 8 líneas, hablan un poco, haciendo una introducción del tema en cuestión, luego buscan estadísticas a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, ven qué hay sobre lo que ustedes quieren investigar en su país, si se investigó, si no se investigó, y hacen una delimitación del problema, comentando un poco qué es lo que quieren hacer y hasta inclusive se pone una justificación. Y siempre también la introducción es bueno culminar con el objetivo de investigación. Esto yo estoy pasando así a grandes rasgos para que puedan ustedes familiarizarse un poquito. No es que me voy a detener a darles una clase de esto, no. Lo paso así rápidamente. La pregunta de investigación, que la pregunta de investigación es respondida por el objetivo general. O sea, no es que es una respuesta a esto, no es que cuál es la prevalencia del dengue en el IMT, es el Instituto de Medicina Tropical, que es un hospital acá, referente de enfermedades infecciosas en Paraguay. No es que ustedes van a responder cuál es la prevalencia del dengue en el IMT en el año 2019 y me van a responder la prevalencia es tanto. No, lo que se hace es convertir o transformar esta pregunta, lo que se le dice pregunta de investigación, a una oración afirmativa. Generalmente se le agrega un verbo en infinitivo al inicio, determinar, evaluar, asociar, ¿sí? Se usa mucho algo que se llama taxonomía de Bloom, que son unas palabras que van adecuadas para objetivos generales, hay palabras, o sea, verbos para objetivos específicos, para títulos, etcétera, etcétera, o para poder hacer discusión, para todo. O sea, esa taxonomía es muy interesante porque les ayuda a poder construir esto, que es el inicio del protocolo. Siempre se inicia por la pregunta de investigación. La pregunta de investigación siempre tiene unos cuantos componentes, como por ejemplo la locación geográfica, el lugar, el tiempo, ¿sí? El contexto temporal, también una población de estudio eventualmente tendría que tener, ¿sí? Por ejemplo, la prevalencia de dengue en pacientes eh, ambulatorios en el IMT, ¿sí? Siempre tiene que haber una población de estudio. La población de estudio son los pacientes que tienen dengue. Entonces, esos componentes sí o sí tienen que haber en la pregunta de investigación que luego les va a dar pie a su objetivo general, que es el centro de todo el trabajo. Y luego los objetivos específicos que les van a guiar hacia el objetivo general. O son componentes secundarios también que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, si se quiere saber la prevalencia, que la prevalencia es una medida estadística que nos dice, a ver, qué tanto hay de esa enfermedad en esa población específica o en ese grupo de personas específicos, ya sea en un hospital, en una región específica, en un país, etcétera. Y ustedes van poniendo los objetivos con base en su objetivo general. Siempre se tiene que hacer algo que se llama caracterizar a la población, o sea, las características sociodemográficas o indicadores demográficos como edad, sexo, estado civil y cosas así, que se suelen medir, son variables importantes para tener en cuenta las cualidades de estos pacientes a nivel general, que tienen todos, ¿sí? Por ejemplo, determinar características clínicas. Bien, uno em, puede enlistar variables clínicas que quiere evaluar. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo de consulta más frecuente de estos pacientes que al final tuvieron diagnóstico de dengue? Ya sea cefalea, deshidratación severa, etcétera. Por ejemplo, quieren saber comorbilidades. También evalúan si tuvieron comorbilidades. Pueden evaluar el método diagnóstico que se utilizó para poder determinar si fue solamente clínico o si se utilizó serología para dengue. Luego el tratamiento que se aplicó, que generalmente el tratamiento de dengue es hidratación, ¿no? Y así. Eso ustedes agrupan en un conjunto de variables que le llaman características clínicas. Y así se van construyendo los objetivos específicos. Obvio, esto es un plus, no es a lo que vamos, pero sí me gusta hacer igual un pantallazo. Y también determinar el tipo de dengue más frecuente, o sea, la cepa de dengue. Saben que hay varias cepas, DEN 1, DEN 2,
en 3, en 4, y así sucesivamente. Y nada, mediante el análisis de, qué sé yo, de las fichas de estos pacientes que se analizaron en el año 2019, o sea, que acudieron al 2019, seguro hay diagnóstico y bueno, tal vez algunos tienen diagnóstico por PCR en donde se puede saber la cepa específica del dengue. Bien, ya yendo un poquito más hacia lo nuestro, ok, también hay un apartado que es la hipótesis. La hipótesis se suele incluir dependiendo del tipo de diseño, que no sé si recuerdan, ayer les hablé, que hay dos grandes tipos de estudios o tipos de diseños metodológicos en investigación clínica, que son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Luego, los estudios observacionales se dividen en descriptivos y analíticos. ¿Cuál es la diferencia entre descriptivo y analítico? El estudio analítico lo que hace es asociar variables, ¿ok? Entonces, la hipótesis es un enunciado, ¿sí? O y sí, realmente es un enunciado en donde yo digo, ok, el consumo de tabaco, o perdón, el fumar está asociado con padecer cáncer de pulmón, perdón, padecer cáncer de pulmón está asociado con fumar. El orden de los factores no altera el valor del producto. Entonces, a ver si se entiende un poquito de eso, ahí se usa la hipótesis. Y lo que se tiene que hacer es comprobar esa hipótesis, o sea, comprobar o refutar, ¿sí? Se investiga por un lado los pacientes con cáncer de pulmón y se ve quiénes eran fumadores o quiénes no eran fumadores. Entonces ahí se puede concluir si esa asociación es positiva o es negativa. De igual manera, los resultados están ahí y bueno, las conclusiones sean favorables o desfavorables con respecto a la hipótesis, igual se tienen que se tienen que dar, o sea, no porque no haya salido la hipótesis como yo la planteé o como yo, diríamos, la supuse, no la voy a poner. O sea, igual es un trabajo de investigación hecho y derecho y se tiene que probablemente publicar. Pero está en rojo porque puede ser un estudio descriptivo o puede ser un estudio analítico. O sea, sí aplica. Acá sí ya entramos un poquito a lo que a lo que veníamos hoy, que hay una sección que se llama materiales y métodos. En materiales y métodos hay muchos ítems que pide que se completen para tener en cuenta esa anatomía y fisiología de la cual yo le estuve hablando ayer. ¿Sí? Acá se hace hincapié para entender bien, bueno, qué es lo que quieren hacer los estudiantes o los docentes investigadores. Entonces, en la dirección de investigación y posgrado, con su coordinación de investigación, evalúa la pertinencia metodológica. Realmente lo que más les interesa es esto. Ojo, no digo que esto no tenga que estar correctamente escrito o redactado, claro, por supuesto, pero esto puede estar perfecto, pero si acá hay incongruencias, el estudio no sale. Sin embargo, si esto está perfecto y acá hay algunos detalles, qué sé yo, se utilizó bibliografía un poco antigua, por ahí, qué sé yo, no afecta la integridad entera del trabajo. O sea, nada, se puede mejorar, todo bien. Pero sin embargo, acá, si elegimos mal la población, si elegimos un instrumento que no funciona, no está validado, etcétera, etcétera, qué sé yo, le encuestamos a 500 personas y luego al final hicimos, ok, pero tomaste estas preguntas de dónde? No, y yo las formulé con mis palabras y nada. Ah, ok, pero y pasó por un juicio de expertos, se hizo una validación interna, algo, un piloto. No, la verdad que no sabía eso pero ya le encuestaste a 500 personas, o sea, tenés resultados de 500 personas. Sí, genial, y ya está mi trabajo, o sea, lo hice, estoy contento con eso. No, pero no funciona así, la investigación no funciona, tiene criterios, pautas que se tienen que seguir rigurosamente. Prácticamente es un trabajo perdido. Entonces, por eso es importante comprender bien la sección de metodología de materiales y métodos. Ok, yo, como les digo, no voy a irme a todo, pero bueno, realmente para hacer un repaso general sí les voy a explicar un poquito de todo, porque sí viene al caso de lo que estamos hablando, es diseño metodológico. Bien, ya hablamos del diseño de estudio. En este ítem, que es el A, se habla del diseño de estudio, se refiere al diseño, al tipo de investigación. Por ejemplo, hablamos de trabajos experimentales y observacionales.
Los observacionales pueden ser de tipo descriptivo o pueden ser de tipo analítico. También les hablé de la temporalidad. El corte transversal es en un momento dado, que se hace una encuesta ahí, en ese tiempo. Por más de que me dure a mí 2 semanas encuestar a toda una población, es en un momento dado. Luego están, por ejemplo, los longitudinales, los trabajos retrospectivos que analizan fichas de un periodo de tiempo a tal periodo, qué sé yo, de julio a diciembre del 2019. Bien. Luego viene la ubicación geográfica, es donde se va a hacer el estudio. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico, que es mi universidad, o sea, de donde yo egresé y donde laboro actualmente. Y otro ejemplo es el Hospital Nacional de Itagua. Itagua es una ciudad acá de Paraguay y está el hospital de mayor nivel en cuanto a infraestructura, que tiene todas las especialidades, todos los métodos de diagnóstico, etc. Bien, luego hay otro apartado que le llama sujetos y objetos de estudio. Acá hay algo que quiero que tengan en cuenta, de que dependiendo mucho del formato en que le pidan o del autor metodológico, que menciono nuevamente eso, no hay criterios que no están totalmente unificados. Diseño de estudio, sí. Acá, en China, en un libro de, no sé, de España, de Estados Unidos, el diseño metodológico es el diseño metodológico. Ahora bien, hay distintos diseños metodológicos, hay diseños metodológicos para disciplinas como ciencias sociales y ciencias de la salud, que inclusive pueden tener un nombre diferente. Como les dije, en ciencias sociales no es que haya estudios observacionales, para ellos son estudios no experimentales, ¿sí? Ellos clasifican en experimentales y no experimentales. Nosotros en experimentales y observacionales. Pero termina siendo prácticamente lo mismo. Y acá es esto. Acá ellos hablan de población enfocada y población accesible, ¿sí? La población enfocada y la población accesible, de cierta manera, es prácticamente lo mismo que hablar de universo, población y muestra, ¿sí? La población enfocada se refiere al universo de los sujetos u objetos de estudio, ¿sí? El universo es el conjunto de sujetos u objetos o fenómenos a ser estudiados, o sea, la totalidad. Pero ¿qué pasa? O sea, estudiantes de medicina, bueno, ¿cuántos estudiantes de medicina hay en el mundo? Millones, ¿sí? Pero bueno, son los estudiantes de medicina, residentes, pacientes con pancreatitis aguda, ¿sí? Una cualidad específica. Acá, por ejemplo, son pacientes con esta enfermedad. Entonces, a esta población enfocada o el universo de estudio, yo necesito delimitar para hacer un poco más tangible o para hacer un poco más factible mi trabajo. Porque yo no voy a poder aplicar una encuesta a todos los estudiantes de medicina. Bien, luego está lo que se llama población accesible. La población accesible se dice que es el conjunto de objetos o sujetos que reúnen primero los criterios de estudio. ¿Sí? Los criterios de estudio son los criterios de inclusión y exclusión y también tienen ciertas características demográficas y temporales. Por eso es importante acá, ellos eh, piden la ubicación geográfica del estudio. Esto es básicamente como una ecuación en donde nosotros nada más tenemos que cambiar los datos, ¿sí? Cambiar las variables y eso se va a construir solo. O sea, yo tengo mi población enfocada, estudiantes de medicina, tengo mis criterios. Bien, como criterios, entrando un poquito ya en criterios, tenemos dos tipos grandes. Sí, hay, dependiendo otra vez del autor metodológico, hay algunos que no solamente dan criterios de inclusión o de exclusión, también dan criterios de eliminación, le dicen. Pero nos quedamos con lo clásico, inclusión y exclusión. Siempre siguiendo el mismo ejemplo, le pongo un ejemplo así de seguido, por ejemplo, en una encuesta que se aplique en la Universidad del Pacífico, en estudiantes de medicina. Entonces, con los criterios de inclusión nosotros podemos delimitar un poquito más también a esa población accesible, en este caso que serían ya los estudiantes de la Universidad del Pacífico. O sea, no todos los estudiantes, o sea, la población enfocada a universo serían los estudiantes de medicina de todos lados. Entonces, yo quiero hacer esa población un poco más accesible. Y entonces le agrego la connotación geográfica. La Universidad del Pacífico en el año 2020, este año. Pero luego un poquito más tangible, porque bueno, son 800 estudiantes
mi universidad es chiquita, me imagino que hay universidades como las de ustedes que tienen cohortes de 1000, 2000, 3000 estudiantes y tienen otra vez varias sedes, pero la mía no es muy grande. Entonces, bueno, son 800 estudiantes y cuesta un poco, y más ahora con que todos están de cuarentena, no hay actividades académicas, bien. Se asignan criterios para poder también hacer un poquito más, como les dije, tangible o accesible llegar a esos sujetos u objetos de estudio. Por eso se le llama población accesible. A la población accesible se le agrega la temporalidad y la locación geográfica y luego los criterios, sí, específicamente los de inclusión. Acá les pongo, por ejemplo, bueno, vamos a encuestar a los estudiantes del cuarto o del sexto año, que son aproximadamente unos 250, ¿sí? Sí, 250 es accesible, se puede. Creamos un formulario en una plataforma electrónica y eso se envía por los grupos o se les escribe uno a uno, y si son 4 o 5 integrantes del grupo investigador pueden escribirle, qué sé yo, a 50 a cada uno y se puede dar. Otro ejemplo sería en el caso de que se haga en un hospital y se analicen, o sea, si se aplica, por ejemplo, una encuesta en residentes, se delimita, ok, residentes de un servicio específico, sería el servicio de clínica médica o vamos a decirle, pueden tomar varios servicios, pueden tomar clínica médica, cirugía, emergentología, etc. Eso es para, por ejemplo, si quieren hacer una encuesta en residentes de un hospital, y un hospital suele ser muy grande. Este, por ejemplo, es un hospital bastante grande, entonces sería un poco difícil que se encuesten a todos los residentes, y más aún que los residentes tienen sus obligaciones, sus ocupaciones, y no tienen tiempo ni de comer, entonces mucho menos de sentarse a completar una encuesta, ya sea igual aunque sea virtual. Entonces, ustedes van elaborando estos criterios para poder delimitar un poquito más su población y que sea un poco más accesible, ¿sí? Por eso se llama población accesible. De la población enfocada, ¿sí? Que sería todo el universo, ustedes le agregan el lugar en donde van a hacer el año y los criterios. ¿Ven? Acá, por ejemplo, a ver, encuestados, también, generalmente los criterios suelen ser de 2 a 3, ¿sí? Primero delimitan un poquito más la locación geográfica, como les digo, ya sea de un año a un año académico, de un servicio a otro servicio, pacientes, fichas, en el caso, el tercer ejemplo va de pacientes con pancreatitis, sería un análisis de fichas, ¿sí? Espero que me sigan. Entonces, ustedes, por ejemplo, estos son los ejemplos. Este primer ejemplo de criterio va con esto. Este segundo ejemplo va con esto. Este tercer ejemplo va con esto, ¿sí? Espero que me sigan. Entonces, ustedes seleccionan un servicio, o sea, todos los pacientes del servicio de cirugía, porque pueden haber otros servicios. Bueno, si bien el manejo de la pancreatitis aguda es principalmente clínico, ¿sí? O sea, es prácticamente paliativo, no hay que hacer ninguna intervención ni nada. Es una patología quirúrgica, igual se puede complicar y bien, generalmente, bueno, elegimos el servicio de cirugía. Entonces, luego el segundo criterio que puse, así como ejemplo, los encuestados que accedan a ser parte del estudio, ¿sí? Los encuestados en el caso 1 y 2. Luego, residentes que den su consentimiento para la investigación. Bueno, aplicable más al segundo, ¿sí? Que vendrían a ser lo mismo, que acceda a ser parte del estudio o que den su consentimiento para la investigación, son dos cosas prácticamente similares. Pero igual, es como para poner un segundo criterio. Porque siempre los criterios de inclusión, como les digo, tienen que ser de 2 a 3. Más de eso ya es sospechoso, ya es como que puede estar un poco mal acá, ya puede haber algo malo, algo que esté mal. El tercer ejemplo, bueno, fichas de pacientes de pancreatitis del servicio de cirugía y de un periodo específico, ¿sí? Porque imagínense todos los pacientes que acuden en un hospital de nivel nacional. O sea, acá no somos muchos, somos 7 a 8 millones de habitantes, pero este es el hospital más completo y en un año asisten muchísimos. Entonces, bueno, se decide tomar un periodo específico de tiempo para analizar retrospectivamente esas fichas. Y así ustedes van eligiendo estos criterios, ¿sí? No hay una receta para hacer esto, pero bueno, esta es una idea y se suele hacer así. Los criterios de exclusión.
hay que tener en cuenta una ley, una norma en investigación, que los criterios de exclusión no es lo contrario de los criterios de inclusión. O sea, si yo puse acá que mis criterios de inclusión son estudiantes del cuarto al sexto año, que sería el cuarto al final, acá son 6 años de mi universidad, de lo que dura la carrera, yo no voy a poner estudiantes del primero al tercer año. O sea, yo ya no voy a poner como que yo les voy a excluir a ellos. No, o sea, yo al poner como que solamente le voy a incluir a ellos, ya está tácitamente entendido que no los voy a incluir a los que están en cursos menores. ¿Sí? Lo mismo, o sea, residente del servicio, si tomo clínica médica, emergentología, cirugía, obviamente yo no voy a elegir residentes de otros servicios, o si no voy a poner residentes de todo el hospital, ¿sí? Bien, en criterios de exclusión hay muchas cosas que pueden poner, claro. Por ejemplo, bueno, en sus criterios de inclusión puede poner un rango etario específico o una población específica, embarazadas, diríamos, a adultos de entre 18 y 30 años o adultos mayores de 50 años en adelante. Eso pueden poner en inclusión. Y criterios de exclusión, ok, encuestas mal llenadas, en el caso de las encuestas, por ejemplo, es válido, fichas incompletas a la hora de analizar las fichas retrospectivamente, se da mucho que hay fichas que si no está informatizado, diríamos, el sistema de su hospital, las fichas están con letra de doctor, o sea, la letra del médico suele ser bastante complicada de entender y uno tiene que tener, no sé, un traductor griego para entender a veces. En fin, le puse acá, por ejemplo, estudiantes recursantes. Ok, acá hay algo que en mi universidad hay algunos estudiantes que no aprueban algunas materias igual pasan al siguiente año, pero llevan esa materia y no pueden tomar otra materia o otra asignatura. Por ejemplo, bueno, eso se llama correlatividad en la malla curricular de mi universidad. A ver, diríamos, en el tercer año hay una asignatura que se llama patología funcional, ¿sí? Que patología funcional aborda la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, en el cuarto año se hace semiología médica y semiología quirúrgica por otro lado. Entonces, si uno no aprueba patología funcional, puede pasar al cuarto año, puede llevar todas las materias que son como unas 10 o 15, pero no puede llevar semiología médica o semiología quirúrgica. Lleva y vuelve a cursar patología funcional. Y eso se puede hacer hasta un punto. Al sexto año, al llegar al sexto año, uno tiene que llegar de una manera regular en mi universidad. O sea, no tiene que tener ninguna materia pendiente o ninguna asignatura pendiente. Entonces, esto puede sesgar, a ver, en el escenario de que, por ejemplo, yo les digo a mis chicos que quieren hacer una encuesta para medir el nivel de conocimiento de patologías mentales, esquizofrenia. Bueno, en el cuarto año de la carrera de mi universidad se tiene psiquiatría, en donde te dan, por supuesto, las pautas y todo lo que a enfermedades mentales se refieren. Entonces, si yo delimito estudiantes del cuarto o sexto año para difundir mi encuesta sobre conocimientos de esquizofrenia, ya subentiendo que estudiantes del primer al tercer año sería inviable porque no cursaron la asignatura todavía. ¿Se subentiende eso? O sea, es lógico. ¿Y qué pasa? Si hay un estudiante que se le llama recursante, que no lleva psiquiatría, pero aún así está en cuarto año, o sea, que no lleva psiquiatría porque probablemente no pudo aprobar una asignatura correlativa en tercer año, entonces capaz eso sea sesgado. O sea, ese estudiante que esté en cuarto año pero que no esté llevando psiquiatría va a tener malos resultados. Entonces, un criterio de exclusión es eso. Como les digo, ustedes pueden seleccionar un criterio de exclusión también pacientes con ciertas patologías. Si hacen, por ejemplo, un estudio en pacientes X, pacientes que tengan comorbilidades o pacientes que tengan esto, aquello, lo otro, ya queda a criterio de ustedes. Pero la ley es que los criterios de exclusión no son lo contrario de inclusión. No me van a poner, por favor, que si pusieron acá esto, no me pongan lo contrario de esto. O esto,
que si en encuestados que accedan a ser parte del estudio le ponen exclusión, encuestados que no accedan a ser parte del estudio. ¿Ok? Creo que levantó la mano. Sí, doctor. Sí, Una pregunta que yo tengo es, sí. con respecto a las encuestas mal llenadas, eso es muy normal que pase. ¿Cómo se plasma en el trabajo? ¿Cómo es la mejor manera de verlo reflejado allí? ¿Cómo se redacta y en qué parte? Bueno, el tema de las encuestas mal llenadas, ojo, esto es un protocolo, o sea, esto es lo que vamos a hacer. Lo que viene después, y les comparto ahora, lo que viene después es el trabajo de investigación, ¿sí? Es el artículo original que se publica, que tiene otro formato, bastante similar al del protocolo, ojo, pero esto es universal, introducción, metodología, resultados y discusión. Y ustedes en los resultados van a ver de que se suele redactar que, bien, se encuestó a 100 personas, pero se descartaron 30 encuestas, ¿ok? Entonces ahí es donde uno aplica eso de que esos criterios de exclusión sirven, ¿ok? Bueno, se hicieron 100 encuestas a 100 personas puntuales, pero 5 estuvieron mal llenadas. Entonces se pone, por ejemplo, los resultados. Vamos a ver si, estos son ejemplos que les preparé de publicaciones. Vamos a ver si encuentro algo claro con respecto a los que mencionaste. A ver. Instrumentos. La parte de metodología suele estar lo que son los criterios de exclusión. Se menciona que o se incluyó se excluyó a tantos encuestados o participantes. Sí, porque es algo pues muy normal que pase o simplemente en el momento que están no la terminan de llenar o cualquier cosa puede pasar y pues para reflejarlo en el trabajo. Ok, no tengo acá un ejemplo puntual, pero sí, en lo que sería en la parte de metodología, uno menciona, se incluyeron a tantos estudiantes o con estas características y se excluyeron a estos estudiantes, ¿ok? Entonces, luego uno en los resultados redacta, por ejemplo, que en el presente estudio participaron 973 estudiantes de tales características y fueron excluidos 5 o 6 por no contar con los criterios adecuados a los cuales apuntaba el estudio. ¿Sí? Generalmente, como te digo, reza en la parte de metodología y luego en los resultados. Van a ver algunos ejemplos, voy a tratar de buscar, pero sí es muy interesante tu pregunta y eso es algo que se pone, porque al final de cuentas, o sea, si yo encuesto a 100 personas, yo tengo que basarme en el filtro que hice con esos criterios, o sea, yo no voy a usar probablemente, por más de que, qué sé yo, tuvo una encuesta que tuvo de 10 preguntas, 6 preguntas tuvo correctamente llenadas, pero 4 no, entonces no me sirve esa encuesta, me va a generar un sesgo, ¿sí? Va a haber un error estadístico que eh, diríamos, confundir a los resultados totales o al resumen o al conjunto de resultados totales, ¿sí? No es correcto, o sea, se tiene que descartar y eso se tiene que comentar en el artículo original ya publicado o para publicación, ¿ok? Acá uno especifica esos criterios, pero luego se tiene que hablar, ok, estos fueron nuestros criterios y nosotros descartamos o a estos pacientes o a estas encuestas por A o B motivo, porque ya sea o por encuestas mal llenadas o fichas incompletas o etcétera, ¿ok? Bien, entonces continuando un poquito, ya entendemos y tenemos ya una noción de lo que sería la población
en este caso, bueno, el universo, que sería la población enfocada, como les digo, depende mucho del autor metodológico, pero para que ustedes tengan una relación, universo, población enfocada, es la totalidad de sujetos de estudio en el universo, en el mundo, en todos lados. A eso ustedes le agregan los criterios de inclusión, por supuesto, y la temporalidad y características demográficas así específicas, ¿verdad? Acá, y acá queda, esta es la población accesible o esta ya es la población, diríamos, ¿sí? En lo que sería, hay un esquema que es universo, población y muestra. El otro esquema es población enfocada, población accesible y la muestra, claro. En este caso vamos a hacer como una comparación o una mezcla de ambos. Como les digo, nuestra población enfocada sería nuestro universo y nuestra población accesible sería la población a secas, ¿sí? Depende mucho del formato que ustedes tengan. Hago hincapié en eso mucho para que puedan entender y comprender bien. Bueno, tenemos estudiantes de medicina en la Universidad del Pacífico del cuarto al sexto año en el año 2020, residentes del Hospital Nacional de Itagua del Servicio de Clínica Médica, pacientes con pancreatitis aguda del Servicio de Cirugía del Hospital Nacional de Itagua entre julio y diciembre del año 2019. ¿Ok? Ya pasé lo que sería la parte de criterios, población y criterios. Ahora me voy a lo que se llama la muestra. Bueno, de la muestra, yo ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo esto. Y esto ya está fijo, ya tengo los criterios. Pero ¿qué me dice la estadística? Bien, ok, tenés 250 estudiantes del cuarto al sexto año. Podés hacer algo que se llama cálculo del tamaño muestral, en donde de esos 250 estudiantes no es necesario, o sea, claro, lo ideal sería que a los 250 estudiantes se los encueste, ¿sí? Pero se hace algo que se llama cálculo de tamaño muestral. Ese cálculo de tamaño muestral me da un tamaño mínimo de muestra, un número mínimo de encuestados. De 250 puede ser probablemente, porque es un cálculo matemático. Un cálculo matemático, ese cálculo matemático, les voy a explicar en breve cómo se hace o dónde se hace, me puede arrojar 160 estudiantes. Entonces, sí o sí, tengo que cumplir con ese criterio metodológico para que mi trabajo tenga resultados óptimos. Claro, llegar a esos 160 como mínimo. Si los paso, genial, enhorabuena. Es una fortaleza del trabajo, ¿sí? Pero sería una limitación el no haber llegado al tamaño mínimo muestral. Bueno, hay trabajos que ni siquiera hacen el cálculo de la muestra, pero es recomendable. Hay dos cuestiones en muestra, hablando de muestra. Ese cálculo del tamaño muestral y otra cosa que se llama el tipo de muestreo. ¿Qué es el tipo de muestreo? Es una cuestión teórica que lo que te dice es de que es cómo haces la selección de estos sujetos de estudio. ¿Cómo se seleccionan? O sea, yo mando mi encuesta, le mando a todo el mundo. Claro, se puede. Y tiene nombre y apellido eso. Ok, yo voy a seleccionar todas las fichas, voy a revisar todas las fichas. Claro, también tiene nombre y apellido, teóricamente hablando. Nuevamente hago hincapié, dependiendo de los autores metodológicos, de los libros que vean, hay dos tipos de muestreos clásicos. Esto sí, esto es como el diseño, como el observacional, experimental o como le llaman los de ciencias sociales, experimental y no experimental. Esto está siempre. Los tipos de muestreo son probabilísticos o no probabilísticos. ¿Cuál es la diferencia entre el probabilístico y no probabilístico? Se dice que el muestreo probabilístico le da la oportunidad a todos los sujetos de estudio, ¿sí?, la misma oportunidad a ser parte de la selección muestral, de esa muestra. La muestra es lo que al final yo encuesté, ¿sí? Entonces, hay procedimientos de tipo probabilístico, hay procedimientos de tipo no probabilístico. Por ejemplo, una cualidad del tipo probabilístico es algo que se llama, o sea, un tipo de muestreo de tipo probabilístico es el muestreo aleatorio. El aleatorio es, a ver, yo tengo estudiantes del cuarto al sexto año y yo pongo tal vez los nombres o las fichas de ellos en un bolillero de escrutinio y bueno, saco de acuerdo al tamaño mínimo muestral 160 bolillas o fichas de ellos. Y ok, fulano, mengano. Entonces, yo tengo que encuestarle a esas personas de manera aleatoria, ¿sí? O selecciono, pongo los números en cuanto a la lista
de los alumnos del 1 al 250 y hago una selección aleatoria. El 1, el 10, el 14, el 25, el 32, el 46, el 150 y así, hasta llegar al tamaño que yo quiero. Entonces, esa es de una manera aleatoria de tipo probabilística. El no probabilístico hay varios tipos de no probabilístico. En este caso, por ejemplo, el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia se dice que, como lo reza, es a conveniencia del investigador. Es lo que tiene a su alcance. Yo tengo tres aulas de estudiantes del cuarto al sexto año y bueno, yo me voy y reparto mi encuesta. Porque me conviene, me voy y ahí, lo que ellos me encuesten, lo que ellos me respondan. Si me responden todos, enhorabuena. Si no me responden todos, bien, no pudieron responder todos. Pero no hice una selección previa, ¿sí? No le di la oportunidad a todos de poder participar. Yo no supe si, por ejemplo, hubo estudiantes que estuvieron ausentes ese día, etcétera, y cosas así. Entonces, esa probabilidad de que puedan participar todos es lo que le hace más sólido estadísticamente hablando al probabilístico, ¿sí? Y el no probabilístico no es que esté mal, es una opción, claro, pero tiene limitaciones, Esto es así a grandes rasgos para que ustedes puedan entender, como les digo, igual del tipo de muestreo probabilístico hay otra vez aleatorio simple, estratificados, sistemáticos, por conglomerados, etcétera, ¿sí? Pero los no probabilísticos son generalmente los más accesibles, los más sencillos y el tipo por conveniencia también se le llama intencional, le llaman en ciencias sociales. Sí, levantó la mano Patricia. Adelante. ¿Sí? Sí, ¿Aló? hola. Ah, bueno, está bien. Una pregunta. Cuando uno en este contexto en el que estamos aplica el instrumento por vía digital, o sea, hace por ejemplo un Google Form y lo envía para que otras personas lo difundan, ¿qué tipo de consideración hay que hacer cuando estás haciendo los materiales y métodos para especificar que el muestreo efectivamente fue no probabilístico? Porque yo no tengo la seguridad de que toda mi muestra, o sea, la muestra que yo había planteado, esté llenando el instrumento. ¿Sí me explico? O sea, hay Totalmente. gente que yo sé que de repente no va a tener acceso al cuestionario que yo estoy proveyendo. Ok, ya. Bueno, por un lado, para poder complementar un poco lo que mencionas, hay un apartado en la cuestión de metodología en donde uno explica qué son los procedimientos, ¿sí? Que es cuáles son los pasos para la recolección de los datos, ¿sí? Procedimientos técnicos o de campo. Bueno, en este formato, pero en la mayoría se les llama procedimientos. Ahí ustedes explican, ok, usamos un formulario de Google, un encuestado electrónico, se envió por correo, se envió por grupos, redes sociales, etc. Ahí ya una parte de lo que me preguntaste ya la cubro, ¿sí? Eso se refiere sí o sí, se tiene que comentar que se hizo eso, ¿ok? Por otro lado, bueno, ¿qué tipo de muestreo es? Eso es un muestreo de tipo no probabilístico. Claro, se podría hacer probabilístico si vos tenés, como te digo, previamente acceso a las listas de estos estudiantes, etcétera. Pero si se hace un envío así masivo, ¿sí? Si se hace un envío así masivo a lo que serían amigos, colegas, delegados de FELSOCEN, etcétera, es un muestreo de tipo por conveniencia. O sea, te conviene hacerlo así porque es lo más sencillo que tenés. Probablemente no tengas otra, o sea, por conveniencia, que queda un poco como que ok, es lo más fácil. No necesariamente es porque sea lo más fácil. Hay tipos de muestreos que no se pueden aplicar. O sea, hay muestreos probabilísticos que no se pueden aplicar y hay muestreos no probabilísticos que no se pueden aplicar. De acuerdo, es muy de acuerdo a tu tipo de estudio, a tu pregunta general de investigación. Pero en líneas generales, eso sería un muestreo de tipo no probabilístico, ¿sí? Y por conveniencia, uno envía su encuesta para que todo el mundo la llene, claro, y se ve que todo el mundo pueda llenarla. Y es un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, como te digo. También habrá algún autor metodológico que le dé otro nombre o que haya una alternativa, pero lo clásico es esto, ¿ok? Espero que haya quedado claro, Patricia. Bien. Ok. ¿Y el muestreo por bola de nieve? Sí.
Claro, el muestreo por bola de nieve es un tipo de muestreo no probabilístico también, como te digo, depende mucho del autor metodológico. Hay algunos que hablan también por conveniencia y por bola de nieve. Por bola de nieve es un no probabilístico en donde ustedes, por ejemplo, hablan, a ver, van a hacer un estudio en su universidad. Sigamos con el ejemplo del cuarto o sexto año de mi universidad. Ustedes contactan con los delegados de curso. Bueno, acá en el Paraguay, en las universidades, hay algo que se llama delegado de curso o presidente de curso, que es una persona que generalmente es el líder de la cohorte, del grupo, y tiene contacto con los docentes. De repente hay noticias de parte de la universidad, y él es el nexo, el vínculo con dirección de carrera, con decanato, etcétera, y los estudiantes. Entonces, como ellos manejan los contactos de todos los chicos, ustedes hablan con cada delegado. Entonces, esos delegados luego hablan con sus chicos y hacen llegar las encuestas. Eso se llama muestreo por bola de nieve. También es un tipo de muestreo de tipo no probabilístico. ¿Y por qué es no probabilístico? Porque al final de cuentas termina siendo prácticamente por conveniencia. Solamente que con la diferencia de por conveniencia ustedes, bueno, hacen un primer contacto con estos líderes. ¿Ok? Bien. Continuando un poquito, ya tenemos la noción de lo que es en cuanto al muestreo. Hay dos cosas: el tipo de muestreo y luego el tamaño muestral mínimo, que yo ya les hablé de eso, les comenté. Ahora vamos a estar un poquito atentos y atentas a ver un poquito cómo se hace eso, qué es eso. Ok, se obtiene a partir de una fórmula numérica que antes se hacía, eso se hacía a mano o con calculadoras. Hoy en día un cálculo de tamaño muestral se puede hacer en un aplicativo en el celular, en un programa estadístico, en una página de internet. No hay problema, ¿sí? Porque las fórmulas, o sea, estas páginas o estos aplicativos ya tienen los algoritmos, o sea, el algoritmo de la fórmula para hacer este cálculo muestral. Les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Bien, se obtiene a partir de la fórmula, el cual nos da números de sujetos mínimos a encuestar, para que nuestro trabajo tenga una mínima solidez estadística, metodológica, ¿ok? Y se tienen fórmulas para calcular algo que se llama población finita o población infinita. La población finita o infinita, ¿cuál es la diferencia? Bien, cuando yo desconozco el tamaño de mi población, o eventualmente cuando el tamaño de una población es muy grande, una ciudad, mucha gente, millones de habitantes o miles de habitantes, yo aplico la fórmula para cálculo infinito. Pero cuando yo conozco, por ejemplo, en los residentes de un hospital de 3 servicios son, a ver, son 200, y yo quiero hacer mi tamaño mínimo muestral, quiero calcular. Entonces, aplico la población finita. Pero sin embargo, yo quiero hacer una encuesta nacional en estudiantes o una encuesta internacional, un proyecto multicéntrico, como está bastante de moda. Aplico eventualmente un cálculo de tamaño muestral infinito. ¿Por qué? Porque yo no puedo inferir o deducir cuántos estudiantes hay en, qué sé yo, en todos los países de Latinoamérica. Bueno, de acuerdo a los países que yo apunto y que delimito en mi población, etcétera, etcétera, en mis criterios. Ok, yo voy a tomar estudiantes de Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. Y entonces tengo que ver un poquito si voy a mandar a todas las universidades ahí o universidades específicas. Ahí se puede hacer también, vamos a decirle, un cálculo con base si se conoce la población de cada universidad. Si yo apunto a 4 universidades, yo puedo hacer un cálculo de población finita sacando el número que me dé el dato cada autor. Por ejemplo, un autor chileno, un autor paraguayo, otro autor colombiano y otro venezolano. Me dicen, ok, hagámoslo en 4 universidades. En mi universidad, en la tuya, en la tuya, en la tuya. Y que cada uno busque lo que sería el número de estudiantes de su carrera de medicina, y luego hacemos el cálculo del tamaño muestral para cada universidad y va a ser lo mínimo que cada uno tiene que encuestar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cálculo para población finita generalmente me da un tamaño de encuestado. A ver, yo tengo 200 personas, tengo una población accesible de 250, como mencioné, estudiantes del cuarto al sexto año en el ejemplo anterior, y me va a dar probablemente que yo tenga que encuestarle a 180 personas o 200. Ojo, eso varía, les muestro cómo varía porque hay componentes de esa fórmula.
Y la de población infinita casi siempre sale 385, 395, aún así tenga una población total de 1000, 2000, 10.000 personas. Bien. La idea es que ustedes comprendan la teoría de cómo, en qué momento aplicar a una población finita o una infinita. Básicamente es cuando no se sabe el tamaño de la población, la aplicación de la fórmula infinita. Eso tiene su manera de redactar, ¿sí? Les voy a mostrar una página para poder, o mejor, les muestro una plantilla que tengo, que está preparada para Excel, en donde están todos los componentes del algoritmo para poder hacer el cálculo de tamaño muestral. Y vamos a hacer una pequeña pruebita. Espero que no nos vayamos mucho de tiempo porque, bueno, no sé si ustedes allá que ahora almuerzan, pero acá en Paraguay como al mediodía, a la 1. Pero los domingos se almuerza un poco más tarde. Pero me interesa mucho que ustedes puedan entender esto, por lo menos a grandes rasgos. Bien. Ahora les comparto la pantalla y vemos lo que es la calculadora de tamaño muestral. O sea, es una calculadora que tengo en Excel, que estoy haciendo una maestría y la maestría nos dieron esto y nada, esto igual se puede bajar seguramente de internet o en alguna publicación o algo así. Bien. Ok, acá tenemos un juego de números, letras, bueno, una opinión mía. Yo, por ejemplo, seguí la carrera de medicina porque nunca me gustaron mucho los números. Es más, cuando yo veo así en una fórmula matemática, números y letras, ya me asusta y no, por favor, aléjalo de mí. Pero bueno, esto es algo que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa? No es tan complicado como parece o como se ve, ¿sí? A ver, yo les voy a ir explicando algunos de los componentes y luego vamos a hacer la aplicación práctica y se van a dar cuenta de que es algo sencillo y que se tiene que hacer. Es algo muy importante de hacer en un proyecto de investigación. Ok, bueno, esta es la fórmula. La fórmula para cálculo de muestra finita, y acá tengo en la otra pestaña la fórmula para el cálculo de muestra infinita, que es esta. ¿Cuáles son los componentes? Y van a ver acá, uno puede cambiar los valores acá para que me dé el resultado. La n es el tamaño de muestra que yo quiero buscar. O sea, la n chica. La n grande es el tamaño de población o universo, n grande. Acá está la n y acá está el valor. A ver, 600 estudiantes hay en mi universidad. Le pongamos 800. Ok. Ay, ya cambió. Bueno, no se fijen en el cambio que hubo para poder entender. La n grande es el parámetro del tamaño de la población que tengo en mi universidad. El universo o la población enfocada sería más que nada, ¿bien? O la accesible o lo que al final yo sé de población que voy a usar. Podemos usar 250 que habíamos hablado, delimitando tres cohortes, 3 grupos, 3 cursos, cuarto al sexto año. Dice, la Z es un parámetro estadístico que depende el nivel de confianza. El nivel de confianza es un parámetro estadístico que está ahí establecido, ¿sí? Se le llama nivel de confianza y acá está la tabla, que se simboliza Z al cuadrado y alfa acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Generalmente hay como un estándar o hay como un consenso para usar un intervalo de confianza, un nivel de confianza del 95%. Ya habrán leído ustedes eventualmente en algún paper tal tamaño muestral se calculó con el nivel de confianza o tal resultado tiene un intervalo de confianza del 95%. Y es casi un consenso universal que se usa. Bueno, acá está la resolución de lo que es esto, de z cuadrado alfa. 95% equivale a 1,96. Esto casi no se tiene que cambiar en esta fórmula, ¿sí? 95, o sea, 1,96. Luego está el error estimado máximo aceptado, que se le llama también error alfa, ¿sí? El error alfa es una probabilidad de que
ocurra un error, que siempre se tiene que poner al mínimo, o sea, generalmente se pone entre el 5 y 3%, ¿sí? Eso se ajusta, pero igual, pueden dejarlo en 5%. Entonces, acá van a ver en los parámetros que mi Z es mi nivel de confianza. Esto casi no se toca, se deja al 95. Claro, se puede ajustar al 96, al 98, al 99 o al máximo nivel de confianza, pero no menos. Lo mismo el margen de error aceptado. Se puede ajustar de 5, que sea 4, 3, 2, hasta que sea lo más perfecto posible mi trabajo. Pero no se recomienda más, no se recomienda 6, 7, no. ¿Ok? Luego están la P y la Q, que es la probabilidad de que el evento ocurra. Y no quiero marearles, pero ¿qué quiere decir eso? P es la probabilidad que el evento ocurra y Q es la probabilidad que no ocurra. Esto se suele cambiar, la P, por ejemplo, con un estudio previo que ustedes hayan encontrado. A ver, ansiedad y depresión en estudiantes de medicina, de una universidad. Yo busco un trabajo y veo cuánto me dio de ansiedad y depresión. Bien, 25%. Y yo cambio eso. Si no tienen ese dato, no importa, se dejan 50% siempre, ¿sí? Entonces, es la proporción esperada, también se le llama. 50 se deja. 1,960 es el nivel de confianza. E es el error alfa o la probabilidad del error esperado, también se le dice. Entonces, ahora vemos. Ya que entendimos nuestra fórmula, espero que me hayan seguido y vamos a jugar con la fórmula. Acá está mi valor. 250 estudiantes yo tengo y bueno, la estadística me dice, no hace falta que le encueste a los 250. Claro, tu trabajo va a ser mucho mejor si se encuesta todo, pero es muy difícil. Hablamos de que hay criterios y hay personas que de repente pueden completar, no completar, qué sé yo. Entonces, acá me va a dar el resultado. Le pongo 250 estudiantes tengo y ajusto, esto está ajustado al 95%, ¿sí? 1,96 equivale al 95%. Mi proporción esperada la dejo ahí, no toco. Y mi margen de error, ok, le pongo 5%. Yo puedo esperar un margen de error hasta un 5%. Y me sale mi tamaño mínimo a encuestar como 152 estudiantes de los 250. O sea, yo tengo que tener 152 respuestas, sí o sí, para cumplir con este criterio. Claro, el criterio si no se cumple no es el fin del mundo, pero es lo ideal, ¿sí? ¿Cómo podemos jugar con esto? A ver, yo quiero un nivel de confianza más alto. Agrego al 98%, 2,33. 2,33. Sube mi tamaño de encuestado. Ok, ¿querés que haya más confianza? Encuesta a más personas. Bien. Quiero disminuir mi error. Ok, ¿querés que sea que haya menos probabilidad de un error en tu encuesta? Vamos a 3. Sube, tenés que encuestarle a más. De los 250 tenés que encuestarle a prácticamente 215 personas. Y ustedes saben, si ya hicieron algún trabajo con encuestas, es muy difícil, ¿ok? Hacer de que te respondan toda la población es sumamente difícil. Que por cierto, luego les voy a pedir un favor. Tengo una encuesta que me gustaría que me puedan difundir un poquito. Es sobre un trabajo que estamos haciendo sobre COVID. Sí, pero eso al final. A ver, entonces ven cómo varía. Lo ideal es siempre dejar en 95, que sería 1,96. Y en acá 5. Y bueno, me da un tamaño aceptable, razonable. Ojo, yo puedo pasar esto. Yo hice este cálculo con estos parámetros, con esta proporción esperada, con este intervalo, con este nivel de confianza y con este margen de error esperado. Pero encuesté 200. Enhorabuena, pasé mi tamaño mínimo y eso le va a dar más sustento y más solidez a mi trabajo. ¿Sí? Este es el cálculo de la muestra finita. Espero, ¿no hay dudas hasta acá? Ok, espero que no haya dudas. Si hay dudas, me preguntan. Como les digo, la fórmula está. Antes de que existiera tanta tecnología, se hacía a mano, ¿sí? O sea, hace, qué sé yo, unos 30 años, por ahí, no había internet, no había calculadoras, o sí había, pero tenían limitaciones, se hacía a mano. Gracias a todos los avances y a la ciencia, esto es un paso sumamente sencillo. La ecuación para lo que es
una muestra infinita, es diferente. No hace falta entender toda la ecuación, pero bueno, la n es el tamaño que buscamos. La z, hablamos del nivel de confianza, y p y q son la probabilidad que el error ocurra y la probabilidad que el error no ocurra. Y la e cuadrado es nuestro error, nuestro porcentaje de error. Acá solamente ustedes van a ajustar, como ustedes no tienen el tamaño de la población, acá el ajuste se hace con base en los otros parámetros. Nuestro intervalo de confianza, ¿sí? Nuestra proporción esperada de que el error ocurra, de que no ocurra, y de la probabilidad de error mínimo. Y miren cuánto nos da. O sea, yo voy a hacer un estudio en una población de 10.000 personas, por ejemplo, o en un país, o en varios países. Entonces, o un multicéntrico de varias universidades, ¿sí? Y esto se puede llegar, si hacemos el ejemplo, si volvemos al ejemplo de los 4 chicos de 4 universidades de 4 países diferentes, pueden llegar, qué sé yo, 250 cada uno, 300 y así, y van a pasar. Tengo ejemplos de multicéntricos que llegamos hasta inclusive 10.000 encuestados. Y ajustan, acá ajustan solamente el nivel de confianza. ¿Quieren un nivel de confianza mayor? Ok, le ponen 205 y su nivel de confianza corresponde al 96%. Y sube, claro, cuando el nivel de confianza es más alto, sube la cantidad de encuestados que les pide. Y así, ¿sí? Esta es una plantilla que yo les, acá por ejemplo el 5% de la proporción de error esperada, si tengo una proporción de error esperada alta, o sea, puedo esperar un error alto, ok, va a ser menos la cantidad de encuestados. 1,93. Es muy lindo, muy interesante jugar con esto. 96. Ahí, 348. ¿Sí? Entonces, ya que esto quedó claro, les voy a mostrar un poquito otro ejemplo de dónde pueden ustedes calcular y cómo se hace. Les voy a mostrar en mi teléfono, que es un aplicativo muy interesante. No sé si conocen el software estadístico EpiInfo, que es del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es la CDC. A ver, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar. Esta es mi cámara, ¿no? Ok. A ver un poquito. Ahí, ¿ven? EpiInfo. A ver, ¿se ve? Vemos si se ve. Porque no lo tengo ahora en el... Ahí se ve. Sí, EpiInfo. Y tiene varias prestaciones. Ok, yo ingreso a lo que es StatCalc y hay muchas opciones en donde a ver un poquito, voy a agrandar mi cámara. A ver, es tamaño de muestra, ¿sí? Ahí se ve. El primero es tamaño de muestra. Yo le doy, ingreso ahí y yo en mi teléfono puedo hacer. Y van a ver, no sé si se ve muy bien, lastimosamente no tengo el programa en la computadora, pero ustedes pueden descargar gratuitamente esto en el teléfono y jugar y poder simular tamaños de muestra. Van a ver que se cambian los parámetros. A ver, nivel de confianza, tamaño de muestra y así. Y ustedes tienen que cambiar el tamaño de la población. También les da, a ver, les da la frecuencia esperada. Voy a ver si puedo hacer captura y les mando para que puedan ver un poco mejor. Pero acá solamente ustedes cambian el tamaño de su población. Yo le pongo, a ver, 250, perdón, la proporción de esperada del 50% y el intervalo de confianza, el margen esperado del 5%. Y ya me da una lista con los niveles de confianza. Vamos a ver, vamos a tratar de que salga otra vez. Perdonen que sea un poco burda la demostración, pero es muy buena esta aplicación y les recomiendo que la bajen. A ver, yo puse, a ver, ahí el tamaño 250, la frecuencia esperada del 50%, el margen de error del 5%. ¿Sí? Ay, no, perdón. A ver, ahí. El margen de error del 5%, la proporción esperada del 50%, el tamaño de mi población, y acá ya ven las cifras que me dan con el intervalo de confianza. Se ve, creo que del otro lado, pero como les digo, ya les saca el tamaño de muestra.
con el 95%, con el 97%, con el 99%, con el 99,9%, hasta inclusive con el 99,99%. Nada, esto es una herramienta para que ustedes puedan tenerlo y probar un poco. También tienen en internet, pueden bajar el programa Stata, perdón, EpiInfo y otros programas estadísticos, o también pueden acudir a páginas que tienen estos algoritmos establecidos. Yo le voy a mandar a José la plantilla esta de Excel que les puede servir también. ¿Ok? Sí, por favor. Sí, sí. Bien. Entonces, en cuanto a tamaño de muestra, población, etcétera, eso es todo. Les quiero mostrar breves ejemplos de instrumentos ya validados o de validación para cerrar esto, ¿sí? Ya hablamos mucho de instrumentos ayer también y les muestro un poquito, si ya no hay dudas en lo que es población, muestra, etcétera. Voy a compartir los papers que les preparé. Ok, por un lado, ustedes, como yo les había mencionado, siempre es interesante que puedan buscar un instrumento ya validado, ¿sí? Estos instrumentos validados de repente son cuestionarios que ya fueron ampliamente usados y que se ajustaron y se validaron muchísimo. Acá van a ver, por ejemplo, en el resumen de este trabajo que dice síntomas de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios, prevalencia y factores relacionados. En la parte de mediciones principales, dice, se utilizó un instrumento anónimo de autorreporte que incluyó variables sociodemográficas. Ya hablamos de variables. Edad, sexo, estrato socioeconómico, estado civil, etc. Luego, el cuestionario de cribado para ansiedad y depresión, que es un cuestionario seguramente ya validado. Cuestionario de Goldberg. El cuestionario de Goldberg es un cuestionario de ansiedad y depresión también. Y el APGAR familiar. Este es otro cuestionario validado. Que van a haber muchísimos trabajos en donde se usan estos instrumentos. Y bueno, yo me voy a los resultados un poquito para ver. Tengo acá una primera tabla en donde están las características sociodemográficas con su frecuencia y su porcentaje. Tantos participantes fueron de tal sexo, la edad, el estrato, estado civil. ¿Ven? Estas son sociodemográficas, como ya les mencioné. Siempre una primera tabla de su trabajo tiene que ser características sociodemográficas, necesariamente. Y ya les hablé de eso. Luego acá tienen, sintomatología de ansiedad y depresión. ¿Sí? Esto según la escala de Goldberg, que les mencioné. La escala de Goldberg le saca sintomatología de ansiedad y sintomatología de depresión. Y van a ver acá la frecuencia de 973, 741 tuvieron sí. Y lo mismo, 734 tuvieron depresión. Entonces es un alto porcentaje. Estos cuestionarios tienen su manera de utilizarse. Por ejemplo, acá dice, para la medición de las variables de Goldberg, se utilizó el cuestionario de Goldberg o EADG, que consta de una escala de ansiedad y otra de depresión. Y acá se describe, tiene subescalas, por ejemplo, preguntas del 1 al 9, que corresponden a la subescala o a la dimensión de ansiedad, y de la 10 a la 18 de la dimensión o subescala de depresión, como les había ya mencionado ayer, con lo que serían las cuestiones de dimensiones. Hay escalas unidimensionales también que no tienen así, o sea, es directamente, por ejemplo, nivel de conocimiento de tal cosa, te da nivel bajo, alto, medio. A ver, otro ejemplo es prevalencia de ansiedad y depresión. Acá también usaron el cuestionario de Goldberg. Vamos a los resultados a ver cómo proyectaron. Bueno, acá hay variables que seguramente son variables socioacadémicas o demográficas. Acá tenemos frecuencia de ansiedad y depresión. Ansiedad, depresión. Acá vieron, el total seguramente es de 700 y bueno, una gran parte, 390, sí tenían ansiedad. Porque el mayor o igual a 4 o a 5 puntos creo que es. Depresión, y acá el total de los que tienen ansiedad y depresión. Esto es a modo que vean cómo se proyecta un instrumento, cómo se usa y cómo se resuelve. Hay más, o sea, es más complejo de lo que parece, pero es así. Toman un instrumento, ese instrumento mide algo y
así se proyectan los resultados. Y generalmente lo que se hace es cruzar, se usa estadística analítica para cruzar, por ejemplo, asociación entre las variables y trastorno de ansiedad. Los que tienen ansiedad, o sea, sí ansiedad, sí, o sea, que tienen ansiedad con respecto a la facultad o escuela. Ciencias sociales, ciencias jurídicas, etcétera. Con respecto al sexo, desplazamientos, compaginar estudios, ¿sí? Se cruzan casi siempre las variables, ya sea sociodemográficas, o en este caso hay variables acá parecidas, sociales, diríamos. Tenemos acá otro que es sobre calidad de sueño. Calidad de sueño. Para calidad de sueño tenemos Para calidad de sueño tenemos un cuestionario clásico que es el cuestionario de Pittsburgh, ¿sí? Vemos acá lo que sería el resumen en inglés, pero acá está el resumen en español. Acá habla se utilizó el índice de calidad de Pittsburgh. Y el índice de calidad de Pittsburgh mide calidad de sueño. Como les digo, tiene su manera de medirse, sus dimensiones, sus preguntas. Eso siempre van a encontrar probablemente en la introducción de un paper, de un trabajo que ya está hecho. Acá hay, como les dije, antecedentes, etc. No, perdón, no van a encontrar en la introducción, en la metodología, me disculpo, en la metodología, instrumentos y procedimientos, ahí, la metodología. Para evaluar la calidad de sueño se administró a sujetos el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, lo cual proporciona una puntuación global de calidad y puntuaciones parciales. Se divide en bla, 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 ¿sí? 7 componentes distintos. Calidad subjetiva de sueño, latencia, duración, eficiencia habitual, alteraciones, uso de medicación hipnótica y disfunción diurna. Y tiene la manera de puntuar, o sea, eso hay que explicar, ¿sí? Se tiene que explicar. Y luego vamos a nuestros resultados. Acá vemos cómo, acá ya cruzaron directamente en su cuadro 1 con respecto a hombres y mujeres, pero estas son las dimensiones del cuestionario de Pittsburgh, ¿sí? O sea, no proyectaron de manera independiente, ¿sí? No hicieron solamente análisis descriptivo, sino que hicieron ya un análisis analítico, ¿se acuerdan? Cruzaron las variables, hombres y mujeres, y con respecto a las dimensiones del cuestionario de calidad de sueño de Pittsburgh. Luego hicieron unos gráficos, algunas otras cosas. A ver, acá hicieron otra tabla con respecto al consumidores y no consumidores de, no sé, seguramente de medicamentos o algo. Y así. Después tenemos otro cuestionario que me pareció muy interesante mostrarles, que es la escala de Maslach, que mide el síndrome de burnout, que es el desgaste laboral o académico. ¿Sí? Generalmente esta escala es una escala que tiene 3 dimensiones, pero hay una variante que es esta, que es unidimensional, en donde solamente saca si hay nivel de burnout, si no presenta, si tiene leve, si tiene moderado o si tiene profundo burnout. Y acá se hizo una comparación nuevamente. Acá están los ítems. Bueno. Y luego tenemos la escala de burnout que es completa, o sea, de Maslach, que tiene 3 dimensiones. Acá están. En la parte de metodología van a ver variables. Acá. El diagnóstico de burnout se realizó con aquel participante que presentase al menos uno de los 3 criterios propuestos. A ver un poquito. Instrumento, recolección de datos acá. Para identificar la frecuencia y nivel de burnout, se utilizó el cuestionario validado en habla hispana, que es el cuestionario de Maslach, ¿sí? El mismo consta de 22 ítems, a través de los cuales pudieron medir 3 componentes o 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, o realización personal también se le llama. Entonces, los resultados que les dan son así. Esta es su tabla sociodemográfica siempre, y acá ya hicieron el cruzamiento. Síndrome de burnout con 1 o más componentes. Síndrome de burnout con 2 o más componentes alterados, que son la despersonalización, la baja realización personal y el agotamiento emocional. Luego tienen el nivel de burnout general, ¿sí? Acá el nivel de burnout severo,
etcétera. Pero esto es para que ustedes puedan entender un poquito cómo se utilizan estos instrumentos de encuestas, más que nada, que siendo estudiantes es algo que se puede tener acceso ahora mismo con la pandemia. Claro, si tienen una universidad con infraestructura y laboratorios y otro tipo de prestaciones que ustedes pueden usufructuar, enhorabuena. Pero esto es lo que hay y lo que habitualmente se hace. O sea, yo aprendí a hacer investigación así, me enseñaron de esta manera. Claro, la investigación es un mundo amplio, pero esto es lo que está a nuestro alcance y se puede, y uno puede publicar en revistas de mediano hasta inclusive a veces alto impacto y aumentar su producción científica. Lo importante siempre es que no, que un trabajo que se haya hecho no se desperdicie y se publique, ¿sí? Un trabajo no publicado se dice que es un trabajo perdido, es un tiempo invertido y se pierde, ¿sí? Y nada, dejamos acá. Creo que ya abordamos todos los temas. Yo les voy a pasar, ya le pasé las preguntas también a José. Y les voy a pasar la plantilla esa de cálculo muestral. Entonces, el resto igual, como les digo, a grandes rasgos pueden consultarlo en literatura. Les voy a pasar las diapositivas de ayer también y ahí hay unos autores metodológicos más de lo que sería el ámbito de ciencias de la salud que pueden utilizar. Como les digo, el libro Diseños de Investigaciones Clínicas de Halley es muy bueno, bastante bueno. Yo me guío mucho por ese. Y nada, quedamos así, José. ¿Alguna duda, Sí, alguna muchísimas pregunta? gracias, doctor. Bueno, sí, ya los muchachos ya saben, pueden realizar su pregunta final, alguna conclusión.